Regresé de un viaje y me encontré con mis cosas tiradas en el patio delantero. Ese día entendí que mi generosidad había sido convertida en mi mayor debilidad y que mi silencio sería al final mi mejor arma. Me llamo Carmen Morales Herrera, tengo 68 años y jamás pensé que llegaría el momento en el que tendría que contar esta historia. Aquí estoy sentada en la sala de mi pequeño departamento, viendo cómo las luces de Madrid empiezan a encenderse en la noche y sintiendo que es hora de compartir con ustedes lo que viví. Siempre fui una mujer recta. Mi madre me enseñó desde niña que una señora debe sostenerse con dignidad, aunque todo a su alrededor se derrumbe. A mis 68 años, cargo décadas de experiencias cicatrices que no se ven y una fuerza que desconocía. Acababa de regresar de pasar una semana en la casa de mi hermana Teresa en Valencia. Teníamos 2 años sin vernos y me insistió tanto en que fuera a visitarla que al final acepté. Fue una semana entrañable recordar la infancia, charlar hasta la madrugada, sentirme útil, ayudándole en la casa. Me renové recordando a la mujer que fui antes de ser solo la mamá de Javier o la abuela de Diego y Valeria. Pero la vida tiene ironías crueles. Volví a casa un martes por la tarde con la maleta impregnada del aroma del hogar de Teresa y el corazón aún tibio por nuestras conversaciones. El autobús me dejó en la parada y caminé 3 cuadras hasta mi casa, esa misma en la que crié a Javier, donde recibí a mis nietos Diego y Valeria, donde levanté una vida entera de recuerdos. Fue entonces cuando lo vi. Mis pertenencias estaban esparcidas por el jardín delantero. Ropa, libros, fotografías, muebles pequeños, todo arrojado como basura sin valor. El corazón me latió desbocado y por un instante pensé que era un robo o un acto de vandalismo. Pero luego vi la nota. Estaba pegada en la puerta escrita con la letra que reconocería entre 1000, la misma que guié cuando enseñé a Javier a escribir. Perdona, mamá. Mis suegros vivirán aquí. Ya no hay lugar para ti. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en la reja para no caer. 42 años. 42 años dedicados a ese niño que se hizo hombre, que se casó con Lorena y me dio 2 nietos hermosos. 42 años de ser madre, abuela, cuidadora, siempre presente. Y ahí estaba yo frente a mi propia casa leyendo un papel que me echaba de mi propia vida. Una mezcla de rabia, tristeza y algo imposible de nombrar me recorrió, pero lo que más me marcó fue el silencio. No lloré, no grité, no golpeé la puerta. Solo permanecí de pie mirando ese mensaje, sintiendo que dentro de mí nacía una Carmen desconocida. Saqué mi teléfono y llamé a doña Isabel, mi vecina y amiga desde hacía más de 15 años. Llegó en menos de 10 minutos con esa mirada preocupada que solo una amiga sincera puede tener. Al ver la escena, sus palabras fueron tajantes. Carmen, esto es una humillación. No mereces algo así. Pero yo ya no estaba en la fase de preguntarme si lo merecía o no. Estaba en la fase de decidir qué hacer con esa realidad. Doña Isabel me ayudó a recoger cada prenda, cada libro, cada foto que narraba mi vida. Llenamos su coche con todo y solo dije: voy a mi departamento. Me miró sorprendida. Pocos sabían que 3 años atrás había comprado un pequeño departamento en el centro como inversión. Era modesto, pero era mío, solo mío. Y en ese instante se convirtió en mi refugio. Llegamos justo cuando el sol caía. El lugar era sencillo pero acogedor. Con 2 habitaciones, una sala y una cocina suficiente para preparar mis comidas con calma. Una pequeña terraza desde la que podía ver la ciudad entera. Ahí, acomodando mis cosas en silencio, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. Doña Isabel se quedó conmigo hasta tarde,
ayudándome a organizar todo. Mientras guardábamos, me confesó que había visto a los padres de Lorena llegar con sus muebles, apenas 2 días después de mi partida. Lo planearon mientras estabas fuera, Carmen. Esperaron a que salieras para hacerte esta maldad. Esa revelación me golpeó como un puñetazo. No fue un impulso ni una necesidad urgente. Fue un acto frío calculado. Esperaron solo una semana el tiempo que estuve lejos para ejecutar su plan. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme antes del viaje o de esperarme para darme la cara al regresar. Esa noche, recostada en la cama de mi departamento, mirando el techo y escuchando los ruidos de la ciudad, una certeza se apoderó de mí. No iba a rogar, no iba a llorar, no iba a humillarme pidiendo respuestas. Iba a hacer algo que nadie se imaginaba, algo que cambiaría todo. Tomé el celular y empecé a investigar. Inmobiliarias, abogados, precios de mercado. La casa donde Javier vivía, la misma de la que me había echado, estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Y si él pensaba que podía tratarme como un estorbo, descubriría que había subestimado por completo a la mujer en la que me había convertido. A las 3 de la madrugada ya había tomado la decisión más valiente de mi vida. No iba a conformarme con esa humillación. Iba a convertirla en el primer paso hacia una vida distinta, una vida donde por fin pondría mi bienestar en primer lugar. El silencio de esa noche fue el más poderoso de mi existencia. Era el silencio de una mujer que, tras décadas siendo invisible, había encontrado su fuerza. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedería después. Tal vez se pregunten cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años terminó siendo expulsada de su propio hogar. La verdad es que esta historia había comenzado mucho antes de aquel billete cruel. Empezó el día en que quedé viuda hace 23 años, cuando Alfonso murió de un infarto fulminante a los 47. Javier tenía apenas 19 años. Estaba en segundo año de la carrera de administración, y yo sabía que debía ser fuerte por los dos. Alfonso dejó la casa pagada y un seguro de vida modesto, pero yo tuve que volver a trabajar para mantenernos. Retomé las clases particulares de lengua y matemáticas, algo que había dejado cuando nació Javier. Durante años mi rutina fue la misma: levantarme a las 5 de la mañana, preparar el desayuno, dar clases de 7 al mediodía, volver a casa, ocuparme de los quehaceres, preparar las lecciones del día siguiente y aún encontrar fuerzas para ser madre de un chico perdido sin la figura paterna. Javier siempre fue sensible, y la muerte de su padre lo marcó mucho. Recuerdo noches en las que llegaba llorando diciendo que no podía concentrarse en la universidad, que le hacía falta su papá para hablar del futuro. Yo me sentaba con él en la cocina, le preparaba una infusión de manzanilla y nos quedábamos platicando hasta la madrugada. ¿Cuántas veces me quedé dormida en la silla despertando con el cuello torcido solo por no dejar a mi hijo, solo con su dolor? Javier se tituló en administración a los 24 años. Yo estaba tan orgullosa que lloré en toda la ceremonia. Luego consiguió empleo en una empresa de logística y parecía al fin hallar su rumbo. Fue entonces cuando conoció a Lorena en una fiesta de la empresa. Ella era secretaria del director, una joven guapa de familia acomodada, y Javier se enamoró perdidamente. Confieso que al principio tuve mis reservas, no porque me cayera mal, sino porque sentía que estaba perdiendo a mi hijo. Durante tantos años habíamos sido solo él y yo contra el mundo. Él me contaba todo, me pedía opinión sobre cada decisión, y de pronto había una mujer ocupando ese lugar. Pero me tragué mis sentimientos y decidí apoyar su felicidad. Cuando Javier anunció el compromiso, me alegré de corazón. Lorena parecía una buena muchacha,
y yo soñaba con ser abuela. Les ofrecí mi casa para que vivieran ahí, después de la boda al menos, hasta que lograran estabilizarse económicamente. En ese momento me pareció lo más natural. La casa era amplia, con 3 habitaciones, y yo pensaba que sería hermoso tener a la familia unida. La boda fue preciosa. Ahorré durante 2 años para ayudarles con los gastos. Vendí algunas joyas que eran de mi madre. Hasta pedí un préstamo pequeño de mi pensión y cubrí casi la mitad de los gastos. Ver a mi hijo sonriente de smoking junto a Lorena vestida de blanco fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Se mudaron a mi casa y al principio todo parecía perfecto. Lorena colaboraba en las tareas. Javier seguía cariñoso y yo me sentía útil manteniendo la casa en orden mientras ellos trabajaban. Preparaba la comida, dejaba todo impecable y cuando regresaban del trabajo, el hogar estaba reluciente. Pero poco a poco comenzaron los cambios. Lorena hasta hacía comentarios sobre mis costumbres, la manera en que organizaba la casa a mi sazón. Decía que su madre cocinaba los frijoles, distinto, que yo usaba demasiada sal, que la casa olía mucho a comida. Yo trataba de adaptarme, cambiaba el condimento, abría todas las ventanas, hacía lo posible por agradarle. Javier, pobre, quedaba atrapado en medio. Notaba su incomodidad, pero no sabía cómo manejar los choques entre su madre y su esposa. Entonces decidí facilitarle la vida, empecé a hacerme más pequeña, a ocupar menos espacio, a hablar menos durante las comidas. Pensaba que así las cosas mejorarían. Cuando Lorena quedó embarazada de Diego me sentí en el cielo. Al fin sería abuela. Le ofrecí todo mi apoyo. La cuidé durante el embarazo como si fuese mi propia hija. Le llevaba el desayuno a la cama cuando tenía náuseas. Le masajeaba los pies hinchados. La acompañaba a las consultas médicas cuando Javier no podía ir. Diego nació en una madrugada de septiembre. Yo esperaba en la sala del hospital nerviosa como si fuera mi propio hijo el que iba a nacer. Cuando Javier salió con una sonrisa inmensa y me dijo que era un niño, rompí a llorar de pura felicidad. Finalmente, nuestra familia parecía completa, pero fue tras el nacimiento de Diego cuando por primera vez sentí que estorbaba. Lorena no quería que lo cargara en brazos. Decía que podía contagiarle alguna enfermedad. No me dejaba bañarlo, cambiarle los pañales, nada. Solo podía observarlo de lejos como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Cuando le propuse que regresara a trabajar y que yo cuidaría de Diego, su respuesta fue un no rotundo. Lorena aseguró que prefería meterlo a una guardería antes que dejarlo con personas mayores, porque, según ella, necesitaba a alguien con reflejos rápidos para cuidar a un bebé. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Aún así, seguí intentando ayudar. Me ocupaba de las compras, mantenía la casa en orden, lavaba y planchaba la ropita del niño. Todo para sentirme útil, para justificar mi presencia bajo mi propio techo. Porque de eso se trataba. Estaba empezando a sentirme una intrusa en la casa donde había criado a mi hijo. La situación empeoró cuando nació Valeria 2 años después. Lorena se volvió todavía más posesiva con los niños. Solo podía jugar con ellos cuando ella lo permitía, y siempre bajo su mirada. Si Valeria lloraba en mis brazos, recibía esa mirada de desaprobación que ya conocía demasiado bien. Javier parecía no darse cuenta de nada, o quizá lo notaba y prefería hacerse el ciego. Llegaba cansado del trabajo, jugaba un poco con los niños, cenaba y después se sentaba a ver la televisión. Rara vez conversaba conmigo a solas como solía hacerlo. Yo sentía que no solo había perdido mi lugar en la casa, sino también en el corazón de mi hijo. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto leyendo o viendo televisión sola.
Salía y a caminar a la plaza visitaba a doña Isabel, cualquier cosa con tal de no incomodar a la familia. Mi presencia se había convertido en un peso, una obligación que ellos soportaban solo por compromiso. Fue entonces cuando decidí comprar un departamento. Había ahorrado algo con las clases particulares que todavía daba de vez en cuando, y junté también parte de la indemnización que me correspondía. No le conté a nadie. Simplemente fui a una inmobiliaria, elegí un piso pequeño en el centro de la ciudad y lo compré al contado. En ese momento me convencí de que sería una inversión para el futuro, pero en el fondo sabía que estaba preparando una salida, una puerta de escape para el día en que ya no pudiera fingir que todo estaba bien, que era bienvenida en mi propia casa. El departamento estuvo rentado por 2 años. Ese dinero del alquiler me daba una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Era mío, completamente mío. Nadie podía echarme de allí. Nadie podía hacerme sentir que sobraba. Cuando el inquilino se fue, decidí no alquilarlo de nuevo. Guardé las llaves en un cajón de mi cuarto y de vez en cuando iba a ventilar, limpiar y revisar que todo siguiera en orden. En esas visitas me imaginaba viviendo allí, teniendo mi propia rutina, mi propia vida. Pero siempre regresaba pensando que tal vez las cosas mejorarían, que quizá estaba exagerando, que solo era una mala etapa. Al fin y al cabo, Javier era mi hijo, y no podía concebir que llegara a tratarme como a una desconocida. Hasta aquel día en que volví de casa de Teresa y encontré mis pertenencias tiradas en el jardín. En ese instante comprendí que no estaba exagerando, estaba viendo la realidad. Y entendí que aquel departamento ya no era un plan para el futuro, sino mi presente, mi libertad, mi dignidad. Los primeros días allí estuve como en shock. Me despertaba por las mañanas y por algunos segundos olvidaba dónde estaba. La luz entraba diferente por las ventanas, los ruidos eran otros. Hasta el olor de las paredes me resultaba extraño. Pero había algo en ese silencio que me reconfortaba. Era un silencio que me pertenecía sin reproches ni miradas de juicio. Doña Isabel pasaba todos los días a verme. Me traía pan casero, a veces algún dulce, siempre con ese cariño sencillo de quien entiende que hay heridas que solo sanan con tiempo y afecto. Fue ella quien me contó los detalles que necesitaba saber sobre lo ocurrido mientras yo estaba ausente. Según me dijo, los padres de Lorena llegaron el jueves siguiente a mi viaje. Venían en un camión de mudanza, con muebles, televisor, refrigerador, todo. No era una visita temporal, era una mudanza definitiva. Doña Isabel vio cuando empezaron a sacar mis cosas del dormitorio principal y a poner las suyas en su lugar. Lo que más me impactó fue enterarme de que los vecinos ya comentaban la situación desde hacía días. Todos sabían que había sido expulsada de mi propia casa y nadie podía creer que Javier hubiera sido capaz de hacerme eso. Doña Teresa, la que vive en la esquina, le dijo a doña Isabel que estaba esperando mi regreso, solo para ver cómo reaccionaba yo. La vergüenza que sentí fue abrumadora. Imaginar que toda la colonia sabía de mi humillación, que me había convertido en tema de murmullos, fue como recibir una bofetada, aunque al mismo tiempo resultó liberador. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía esconderme detrás de excusas. Al tercer día Javier apareció. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, estaba ahí con esa cara incómoda que conocía desde que era niño. Entró sin pronunciar palabra. Miró el departamento con sorpresa, como si no pudiera creer que yo tuviera un lugar propio para vivir. Empezó con el discurso que ya imaginaba. Dijo que no había sido idea suya, que los padres de Lorena se habían quedado sin techo, porque vendieron su casa, que era algo temporal. Añadió que podía visitar a los niños siempre que quisiera, que ellos me extrañaban mucho.
Yo lo escuché en silencio sirviendo café, actuando como si fuera una visita cualquiera. Pero por dentro algo hervía. Cada palabra me sonaba falsa. Cada justificación era un insulto a mi inteligencia. Cuando terminó solo dije: «Entiendo, Javier, tú tomaste una decisión». Se quedó esperando que dijera más, quizá que hiciera un drama, que llorara, que suplicara volver. Pero no hice nada de eso. Seguí tomando mi café, mirándolo con la serenidad con la que miraría a un desconocido. Su incomodidad era evidente. Intentó cambiar de tema, preguntó por el departamento, por cómo me estaba adaptando. Respondí con monosílabos, siempre cortés, pero sin dejar espacio a la confianza. Era mi hijo, sí, pero en ese momento comprendí que ser madre no significaba ser alfombra. Antes de marcharse, intentó darme dinero. Sacó unos billetes del bolsillo y dijo que era para ayudarme con los gastos. Lo miré y sentí repulsión. No al dinero en sí, sino a lo que representaba. Era como si intentara comprar mi aceptación, mi silencio, mi dignidad. Tomé el dinero, lo puse sobre la mesa y le dije que no lo necesitaba, que tenía mi pensión y mis ahorros. Vi la sorpresa en sus ojos. Creo que esperaba encontrar a una anciana dependiente necesitada que aceptaría cualquier limosna para sobrevivir. Pero yo no era esa mujer. Cuando se fue me quedé pensando en cómo se suele subestimar a los mayores. Creen que somos frágiles, incapaces, sin recursos. Javier se sorprendió al descubrir que tenía un departamento y medios para sostenerme. Siempre me había visto como un lastre, un peso que cargar. Fue entonces cuando tomé conciencia de lo que me había ocurrido con los años. Me había vuelto invisible en mi propia vida. Me había transformado en una sombra que solo existía para servir a los demás. Mis deseos, mis sueños, mi individualidad habían sido engullidos por los roles de madre y abuela. Recordé quién había sido antes de casarme, antes de tener a Javier. Yo era Carmen Morales, una joven con aspiraciones, con opinión propia, con carácter. Me gustaba leer, debatir sobre política, reír a carcajadas. Tenía amigas, vida social, proyectos. ¿Dónde había quedado esa Carmen? En los días siguientes empecé a reconectarme con esa versión de mí. Compré libros que siempre quise leer, me suscribí a una revista, organicé el piso a mi manera. Cada decisión que tomaba por mí misma, por pequeña que fuera, me devolvía una libertad que había olvidado que existía. Lorena apareció una semana después. Llegó con los niños Diego y Valeria en un intento claro de enternecerme. Los pequeños corrieron hacia abrazarme diciendo que me extrañaban. El corazón se me encogió, pero mantuve la calma. Lorena empezó con ese discurso meloso diciendo que yo hacía falta en la rutina de los niños que preguntaban por mí cada día. Aseguró que la situación era temporal, que en cuanto sus padres se acomodaran, yo podría volver, pero ya no creía en promesas vacías. Miré a Lorena y vi a la mujer que había orquestado mi expulsión con frialdad. No había venido por nostalgia ni arrepentimiento. Vino porque necesitaba mi ayuda, porque cuidar a los niños y llevar la casa sin mí le estaba resultando más difícil de lo que pensaba. La enfrenté directamente. Lorena, ustedes quieren que yo regrese para cuidar a los niños mientras trabajan. Ella titubeó, intentó evadir, pero insistí. ¿Es eso verdad? Quieren una niñera gratis, una criada sin sueldo. Y ahí se le cayó la máscara. Lorena se puso roja, murmuró unas excusas y salió apresurada con los niños. Pero antes de marcharse me lanzó una frase que me quedó grabada. La señora está muy cambiada, doña Carmen. No era así como la conocíamos. Cuando se fue me miré al espejo y sonreí. Tenía razón. Ya no era la Carmen que ellos recordaban. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza, que tragaba humillaciones, que se sacrificaba en silencio.
Estaba reencontrándome con alguien que había estado perdida mucho tiempo yo misma. Esa noche llamé a mi hermana Teresa. Le conté todo lo que había pasado desde el papel en el jardín hasta las visitas de Javier y Lorena. Ella se indignó e insultó a mi hijo de todas las maneras posibles. Me dijo que debía demandarlo por abandono de persona mayor, pero yo no quería pleitos. No buscaba venganza ni más drama. Solo deseaba que entendieran que ya no era la Carmen sumisa que ellos conocían. Quería que respetaran mi decisión de vivir mi propia vida. Teresa me dijo algo que jamás olvidé. Carmen, has pasado toda tu vida viviendo para los demás. Ahora es el momento de vivir para ti. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Era cierto, había pasado 68 años entregándome a otros. Primero a mis padres, luego a mi marido, después a mi hijo y más tarde a mis nietos. ¿En qué momento dejé de vivir para mí? ¿Cuándo dejé de ser Carmen para convertirme solamente en la mamá de Javier? ¿Cuándo acepté que mi felicidad dependiera de la de los demás? Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a seguir esperando respeto. No iba a suplicar por un lugar en la familia. Iba a tomar las riendas de mi propia vida. Y si querían formar parte de ella tendrían que respetarme como persona, no como una cuidadora gratuita y conveniente. Tomé el teléfono y llamé a una inmobiliaria. Pedí una tasación de la casa donde vivía Javier. Mi casa, la que estaba a mi nombre, la que yo había pagado con mi trabajo, la que tenía todo el derecho de vender si así lo deseaba. Al colgar sentí algo que hacía años no sentía poder. El poder de decidir mi propio destino, de tomar mis propias elecciones. Ellos creían que era una anciana indefensa, pero descubrirían lo equivocadas que estaban. El agente inmobiliario llegó a la mañana siguiente. Era un joven llamado Gabriel, muy educado y profesional. Al ver el piso donde yo vivía se sorprendió. Dijo que era una propiedad muy bien ubicada, cuidada, y que había hecho una gran inversión. Le expliqué que no quería vender ese departamento, sino la casa donde residía mi hijo. Al darle la dirección me dijo que conocía bien la zona. Comentó que esas casas estaban muy valorizadas por la cercanía con colegios de prestigio y con el comercio. Fuimos hasta allí un jueves por la mañana. Yo tenía las llaves, al fin y al cabo era la dueña legal. Javier y Lorena estaban en el trabajo, los niños en la escuela. La casa era un caos, ropa por todos lados, platos sucios en la cocina, juguetes desparramados en la sala. Los padres de Lorena estaban viendo televisión en lo que antes fue mi habitación. Al verme se incomodaron. Me presenté como la propietaria y aclaré que estaba allí, con un agente para hacer una evaluación. La incomodidad en sus rostros era evidente. Intentaron justificar que eran familia, que solo estaban echando una mano de manera temporal. Gabriel hizo su labor con seriedad. Midió las habitaciones, tomó fotos, anotó el estado de la vivienda. Al terminar me entregó una estimación que me dejó impresionada. La casa valía mucho más de lo que pensaba suficiente para vivir con holgura el resto de mi vida. Le dije que lo pensaría, pero en el fondo ya había tomado la decisión. Solo necesitaba organizarlo todo de manera legal y definitiva. No quería dar lugar a que nadie dijera que actuaba por despecho o venganza. Esa misma tarde busqué un abogado. Doña Isabel me recomendó al doctor Álvaro, un señor de nuestra edad, con despacho en el centro. Me atendió con gran respeto, escuchó toda mi historia sin interrumpirme y fue muy claro con mis derechos. Según él, yo era la única propietaria y podía vender cuando quisiera sin pedir autorización a nadie. Explicó que era común que los mayores fueran irrespetados por parientes que se creían dueños de todo, pero que la ley estaba de mi lado.
También me informó de algo que desconocía. Podía fijar un plazo para que las personas que ocupaban la casa la desocuparan. No tenía por qué esperar a que ellos quisieran irse. Eso me dio un alivio inmenso. Decidimos que él enviaría una notificación oficial otorgando un plazo de 30 días para desalojar. Después de eso pondríamos la casa en venta. Todo dentro de la ley, todo con documentos sin margen para cuestionamientos. Al salir del despacho me sentí más ligera que en años. Por fin estaba tomando acciones concretas para transformar mi vida. Ya no esperaba a que los demás cambiaran conmigo, yo estaba cambiando mi propia situación. Pasé al banco y organicé mis finanzas. Tenía mi pensión, algunos ahorros y el dinero que había obtenido de alquilar el piso durante años. Calculé que con la venta de la casa tendría estabilidad económica para el resto de mis días. Podría viajar, darme gustos que siempre pospuse, apoyar causas que me importaban. Doña Isabel se emocionó con mis planes. Me confesó que estaba orgullosa de la manera en que estaba enfrentando todo. Contó que al enterarse de lo que había pasado conmigo, temió que me deprimiera o enfermara de tristeza. Pero sucedía lo contrario, me sentía más activa, más animada, más interesada en la vida que en mucho tiempo. Era como si aquel golpe inicial hubiera despertado una energía dormida en mí. Empecé a salir más, a conocer lugares de la ciudad. Fui al teatro, algo que no hacía en décadas. Vi una obra sobre una mujer que descubría su fuerza después de los 50. Lloré durante toda la función, pero eran lágrimas de reconocimiento, no de pena. También me inscribí en un grupo de mayores de la parroquia del barrio. No es que yo fuera muy religiosa, pero quería convivir con gente de mi edad, compartir vivencias. Descubrí que muchas tenían historias semejantes, hijos desagradecidos, nueras conflictivas, situaciones de desprecio. Fue ahí donde conocí a doña Cecilia, una señora de 72 años, que había pasado por algo parecido. Sus hijos intentaron internarla en un asilo para quedarse con su casa. Ella luchó en tribunales, demostró que estaba en plenas facultades y terminó rompiendo con toda su familia. Doña Cecilia me dijo algo que me marcó profundamente. Carmen, pasamos la vida entera enseñando a los demás cómo deben tratarnos. Si aceptas el desprecio, te van a despreciar. Si exiges respeto, aprenden a respetarte. 15 días después de haber ido al abogado, la notificación fue entregada. El doctor Álvaro me llamó para confirmar que Javier había recibido el documento en mano. Me dijo que mi hijo parecía muy nervioso y que le preguntó varias veces si yo realmente estaba decidida a vender la casa. Ese mismo día Javier apareció en mi departamento. Esta vez no vino solo, trajo a Lorena y me di cuenta enseguida de que era una estrategia. Creían que juntos podrían hacerme desistir. Empezaron con el mismo discurso de siempre, que estaba siendo impulsiva, que la familia no se abandona, que podíamos hablar y arreglar las cosas. Lorena incluso llegó a llorar asegurando que jamás quiso lastimarme, que todo había sido un malentendido. Yo escuché todo con calma, serví café. Actué como una anfitriona educada. Cuando terminaron de hablar respondí simplemente: entiendo su postura, pero mi decisión está tomada. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El cambio de tono fue inmediato. Javier empezó a alzar la voz diciendo que estaba siendo injusta, que él era mi hijo y que no podías hacerle eso. Lorena añadió que no tenían dinero para comprar otra casa, que yo estaba siendo cruel con mis nietos. Pero yo no me inmuté. Respondí que habían tenido años para tratarme de otra manera, que la decisión de echarme de la casa había sido suya, no mía, y que ahora solo ejercía mi derecho como propietaria. Al ver que no me doblaba, intentaron otra táctica, me ofrecieron pagarme renta para seguir viviendo allí. Preguntaron cuánto quería al mes
pero yo les dije que no pensaba alquilar sino vender. La verdad es que no era una cuestión de dinero, sino de dignidad. No podría vivir en paz sabiendo que seguían en mi casa después de haberme humillado de esa forma. Cada peso de alquiler sería un recordatorio de esa traición. Salieron del departamento furiosos. Lorena me advirtió que me arrepentiría, que estaba destruyendo a la familia. Javier dijo que nunca imaginó que yo fuera capaz de una venganza así, pero yo no lo veía como venganza, lo veía como justicia. En los días siguientes recibí llamadas de otros parientes, tías, primos, gente que llevaba años sin hablar conmigo. De repente, todos tenían opinión sobre mi decisión. Decían que estaba equivocada, que debía perdonar, que la familia era sagrada. Pero ninguno estuvo a mi lado cuando fui humillada. Ninguno preguntó cómo estaba después de que me echaron de mi propia casa. Solo aparecieron cuando supieron que yo pensaba vender. El doctor Álvaro me explicó que eso era normal, que cuando una persona mayor se defiende, siempre surgen parientes para tratar de frenarla, casi siempre, porque tienen interés en la herencia o porque creen que los mayores no deben tener autonomía. A una semana de que venciera el plazo de desocupación, Javier volvió a buscarme. Esta vez, vino solo con otra actitud. Parecía más humilde, más dispuesto a hablar. Me dijo que había reflexionado y que entendía mi postura. Ofreció algunas condiciones: los padres de Lorena saldrían de la casa. Yo podría volver a vivir allí. Y ellos se encargarían de tratarme con el respeto que merecía. Me habló de los niños, dijo que sufrían, que no comprendían por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Por un instante sentí que el corazón se me ablandaba, pero enseguida recordé todo lo que había pasado, los años de invisibilidad, los desprecios que tragué en silencio. Le agradecí la propuesta, pero le dije que mi decisión era definitiva. Me preguntó si no extrañaba a los niños, si no me importaba perderlos. Le contesté que sí, los extrañaba muchísimo, pero que el amor no se construye con chantajes emocionales, que si quería que siguiera formando parte de la vida de mis nietos, primero debía que aprender a respetarme. Cuando venció el plazo se mudaron. El doctor Álvaro me llamó para confirmarme que la casa estaba desocupada. Al día siguiente, pusimos el cartel de «Se vende» en la fachada. En 2 semanas apareció un comprador que pagó al contado lo que pedí. Cuando firmé la escritura sentí una mezcla de alivio y liberación. Si aceptas el desprecio, te van a despreciar. Si exiges el respeto, aprenden a respetarte. 15 días después de haber ido al abogado, la notificación fue entregada. El doctor Álvaro me llamó para confirmar que Javier había recibido el documento en mano. Me dijo que mi hijo parecía muy nervioso y que le preguntó varias veces si yo realmente estaba decidida a vender la casa. Ese mismo día Javier apareció en mi departamento. Esta vez no vino solo, trajo a Lorena y me di cuenta enseguida de que era una estrategia. Creían que juntos podrían hacerme desistir. Empezaron con el mismo discurso de siempre, que estaba siendo impulsiva, que la familia no se abandona, que podíamos hablar y arreglar las cosas. Lorena incluso llegó a llorar, asegurando que jamás quiso lastimarme, que todo había sido un malentendido. Yo escuché todo con calma, serví café, actué como una anfitriona educada. Cuando terminaron de hablar, respondí simplemente: «Entiendo su postura, pero mi decisión está tomada. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». El cambio de tono fue inmediato. Javier empezó a recalzar la voz, diciendo que estaba siendo injusta, que él era mi hijo y que no podía hacerle eso. Lorena añadió que no tenían dinero para comprar otra casa, que yo estaba siendo cruel con mis nietos. Pero yo no me inmuté. Respondí que habían tenido años para tratarme de otra manera, que la decisión de echarme de la casa había sido suya, no mía, y que ahora solo ejercía mi derecho como propietaria.
Al ver que no me doblaba, intentaron otra táctica, me ofrecieron pagarme renta para seguir viviendo allí. Preguntaron cuánto quería al mes, pero yo les dije que no pensaba alquilar sino vender. La verdad es que no era una cuestión de dinero sino de dignidad. No podría vivir en paz sabiendo que seguían en mi casa después de haberme humillado de esa forma. Cada peso de alquiler sería un recordatorio de esa traición. Salieron del departamento furiosos. Lorena me advirtió que me arrepentiría, que estaba destruyendo a la familia. Javier dijo que nunca imaginó que yo fuera capaz de una venganza así. Pero yo no lo veía como venganza, lo veía como justicia. En los días siguientes recibí llamadas de otros parientes, tías, primos, gente que llevaba años sin hablar conmigo. De repente todos tenían opinión sobre mi decisión. Decían que estaba equivocada, que debía perdonar, que la familia era sagrada. Pero ninguno estuvo a mi lado cuando fui humillada. Ninguno preguntó cómo estaba después de que me echaron de mi propia casa. Solo aparecieron cuando supieron que yo pensaba vender, el doctor. Álvaro me explicó que eso era normal, que cuando una persona mayor se defiende, siempre surgen parientes para tratar de frenarla casi siempre, porque tienen interés en la herencia o porque creen que los mayores no deben tener autonomía. A una semana de que venciera el plazo de desocupación, Javier volvió a buscarme. Esta vez vino solo con otra actitud. Parecía más humilde, más dispuesto a ser hablar. Me dijo que había reflexionado y que entendía mi postura. Ofreció algunas condiciones: los padres de Lorena saldrían de la casa, yo podría volver a vivir allí, y ellos se encargarían de tratarme con el respeto que merecía. Me habló de los niños, dijo que sufrían, que no comprendían por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Por un instante sentí que el corazón se me ablandaba, pero enseguida recordé todo lo que había pasado, los años de invisibilidad, los desprecios que tragué en silencio. Le agradecí la propuesta, pero le dije que mi decisión era definitiva. Me preguntó si no extrañaba a los niños, si no me importaba perderlos. Le contesté que sí los extrañaba muchísimo, pero que el amor no se construye con chantajes emocionales, que si quería que siguiera formando parte de la vida de mis nietos, primero debía aprender a respetarme. Cuando venció el plazo, se mudaron. El doctor Álvaro me llamó para confirmarme que la casa estaba desocupada. Al día siguiente, pusimos el cartel de «Se vende en la fachada». En 2 semanas apareció un comprador que pagó al contado lo que pedí. Cuando firmé la escritura sentí una mezcla de alivio y liberación. No era solo una casa lo que estaba vendiendo, era un capítulo entero de mi vida que se cerraba para siempre. Han pasado 6 meses desde que se concretó la venta. 6 meses de una vida que jamás imaginé posible a los 68 años. Hoy, mientras relato esta historia, miro a mi alrededor en mi departamento y veo a una mujer que un año atrás no habría reconocido. Con el dinero de la venta pagué deudas pequeñas, invertí en opciones seguras y aparté una parte para cumplir sueños que había guardado en el fondo de mi alma. El primero fue conocer el mar. Parecerá extraño, pero nunca había visto el océano de cerca. Viajé a Valencia y me hospedé una semana en una pensión sencilla frente a la playa. Todos los días caminaba por la arena, alquilaba una silla durante un par de horas y me quedaba observando las olas. Allí nadie me conocía. Nadie me veía como la madre de o la abuela de... Yo era simplemente Carmen, una mujer disfrutando de su vida. En la pensión conocí a otras personas de mi edad que hacían lo mismo, vivir para sí mismas. Doña Mercedes, de 73 años, estaba recorriendo España entera después de enviudar. Don Ernesto, de 70, se había jubilado y decidió visitar cada rincón del Mediterráneo. Me contaron historias parecidas a la mía. Hijos que los trataban como un estorbo, familias
que los veían como muebles viejos. Pero allí, en aquella pensión, todos éramos libres, tomando nuestras propias decisiones, gastando nuestro dinero en lo que nos daba la gana. Al volver a Madrid, me sentía renovada. Decidí reformar mi piso como siempre había querido. Pinté las paredes de colores alegres. Compré muebles nuevos y plantas para adornar la terraza. Cada elección era mía, cada gasto lo decidía yo. Me compré un celular nuevo y aprendí a usar redes sociales. Abrí un perfil en Facebook y empecé a compartir fotos de mis paseos, de mis recetas, de los libros que estaba leyendo. Descubrí grupos de personas mayores que compartían experiencias, consejos de viaje, recetas y memorias de vida. A través de uno de esos grupos, conocí a doña Lourdes, una señora de 71 años que vivía en Sevilla. Ella había pasado por una situación muy parecida a la mía y decidió crear un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abandono familiar. Empezamos a hablar por mensajes y luego por teléfono. Doña Lourdes me invitó a las reuniones de su grupo. Eran encuentros quincenales donde las personas contaban sus vivencias y se apoyaban mutuamente. Decidí unirme, y fue una de las mejores decisiones que tomé. Allí conocí historias que me hicieron ver que mi caso no era único. Doña Rosa, cuyos hijos intentaron internarla en un asilo para quedarse con su casa. Don Manuel, que fue abandonado cuando enfermó. Doña Pilar, que sostuvo a sus hijos toda la vida y fue apartada cuando prosperaron. Pero también escuché relatos de superación, mujeres y hombres que retomaron el control de su vida, que se liberaron de relaciones tóxicas, que descubrieron pasiones después de los 60. Esos testimonios me inspiraron a ir más allá. Me inscribí en un curso de informática para la tercera edad. Siempre había tenido curiosidad por las computadoras, pero nunca el tiempo para aprender. Con 68 años empecé desde cero. Aprendí a usar Word, Excel y a navegar con seguridad en Internet. La profesora, una joven llamada Laura, se sorprendió con mi dedicación. Dijo que aprendía más rápido que muchos alumnos jóvenes. Eso me llenó de orgullo. Yo, que durante años pensé que ya no servía para nada, descubrí que todavía era capaz de aprender cosas nuevas. Fue también en esa etapa que comencé a hacer trabajo voluntario. Me integré a una ONG que apoyaba a mayores en situación vulnerable. Irónicamente, yo, que había sido considerada un estorbo por mi propia familia, ahora era útil para otras personas que necesitaban ayuda. Ese voluntariado me conectó con una realidad que desconocía: ancianos sin familia, viviendo en condiciones precarias, dependiendo de la solidaridad ajena para sobrevivir. Yo, que me había sentido abandonada, comprendí que aún tenía mucho por lo que dar gracias. 8 meses después de la venta de la casa, Javier volvió a buscarme. Esta vez llegó a mi departamento un sábado por la tarde solo, y con una actitud totalmente distinta. Se veía más delgado, más cansado, con un aire envejecido. Me confesó que estaban atravesando serios problemas económicos. La renta de la vivienda donde se habían mudado era demasiado alta. Lorena había perdido su trabajo y estaban batallando para cubrir los gastos. Me dijo que por fin entendía el valor que yo tenía en sus vidas, no solo como cuidadora, sino como persona. Reconoció que había sido injusto, que debió hablar conmigo antes de tomar la decisión de echarme. Se disculpó con sinceridad, sin excusas ni justificaciones. Me contó que los niños preguntaban por mí todos los días y que ya no sabía qué contestarles. Yo lo escuché con paciencia, pero sin mostrar emoción. Cuando terminó, serví café y le respondí que agradecía sus disculpas, pero que no borraban lo que había sucedido. Que él había tomado una decisión cuando pensó que yo no tenía salida, y yo tomé la mía cuando descubrí que sí la tenía.
Javier me preguntó si no lo extrañaba, si no quería recuperar a mi familia. Le dije que extrañaba al hijo cariñoso que había tenido, pero que ese hijo se había ido mucho antes del episodio de la expulsión. Que había pasado años siendo invisible en mi propia casa y que ahora estaba aprendiendo a vivir sin serlo. Él insistió en que las personas pueden cambiar, que había aprendido la lección. Yo le respondí que quizá era cierto, pero que yo también había aprendido a valorarme, a no aceptar migajas de afecto, a no entregar mi dignidad, a cambio de la ilusión de pertenecer a una familia. Antes de irse, Javier me dio un sobre. Adentro había dibujos hechos por Diego y Valeria, con palabras tiernas escritas con letra infantil. Mi corazón se apretó, pero no cambié mi postura. Le dije a Javier que podía traer a los niños a visitarme cuando quisiera, que mi puerta siempre estaría abierta para mis nietos, pero que nuestra relación sería distinta. Yo no volvería a ser la abuela que callaba y aceptaba todo solo para no perder el contacto con ellos. Unas semanas después, Javier trajo a Diego y Valeria a visitarme. Fue un encuentro emotivo, pero también distinto. Ya no cedía a todos sus caprichos. No trataba de compensar el tiempo perdido con regalos o dulces. Los trataba con cariño, pero con límites. Al principio se extrañaron. Estaban acostumbrados a la abuela que siempre decía que sí. Con el paso de las visitas comenzaron a adaptarse a esta nueva Carmen, y para mi sorpresa empezaron a respetarme más. Diego, que ahora tiene 12 años, me dijo en una de esas tardes: «Estás diferente, pero bien, abuela». Cuando le pregunté qué quería decir, respondió: «Ahora dices lo que piensas. Antes solo estabas de acuerdo con todo». Esa frase me marcó profundamente. Lorena nunca más se presentó en mi departamento. Según me contó Javier, le costaba aceptar la nueva dinámica. No entendía cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Pero la verdad era que yo no había cambiado. Simplemente había vuelto a ser quien siempre fui. En mi primer cumpleaños, después de vender la casa, organicé una fiesta en mi piso. Invité a doña Isabel, a las amigas del grupo de adultos mayores, a los compañeros del voluntariado y a las personas que había conocido en los cursos. Mi casa se llenó de gente que realmente me apreciaba. Javier trajo a los niños. Ellos se sorprendieron al ver a tantas personas diferentes celebrando conmigo. Diego me preguntó quiénes eran y yo respondí: «Son mis amigos, mi nueva familia». Se quedó pensativo y luego dijo: «Tienes muchos amigos, abuela». Durante la fiesta miré a mi alrededor y vi algo que no veía desde hacía décadas. Estaba rodeada de personas que me veían como Carmen, no solo como la madre de alguien o la abuela de alguien. Gente que valoraba mi compañía, que se interesaba en mi opinión, que me respetaba como individuo. Doña Lourdes, que viajó desde Sevilla, especialmente para estar conmigo, hizo un brindis. Dijo que yo era un ejemplo de cómo nunca es tarde para recomenzar, para descubrir nuestra propia fuerza, para elegir nuestra felicidad. Esas palabras me conmovieron profundamente. Hoy, 2 años después de aquel billete cruel en el jardín, puedo decir que soy una mujer realizada. No porque logré vengarme de la familia que me maltrató, sino porque conseguí liberarme de una vida que me hacía pequeña. Viajo cuando quiero, compro lo que me alegra, ayudo a quien lo necesita y cultivo amistades verdaderas. Tengo una rutina que me llena, proyectos que me entusiasman y sueños que todavía deseo cumplir. A los 68 años descubrí que la vida puede ser mucho más rica y emocionante de lo que imaginaba. Con Javier mantengo contacto, pero bajo reglas totalmente distintas. Ahora me respeta porque entendió que no tiene alternativa. Ya no soy la madre desesperada por migajas de cariño. Soy una mujer independiente que decide cuándo y cómo relacionarse con él. Mis nietos me visitan seguido y estoy construyendo con ellos una relación sana.
Ya no soy la abuela que intenta comprar amor con sacrificios. Soy la abuela que enseña con el ejemplo que toda persona, sin importar la edad, merece ser tratada con dignidad. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debí dar más oportunidades, si debí perdonar más rápido. Pero entonces recuerdo cómo me sentía en aquella casa invisible, rebajada, tratada como un estorbo. Y sé con certeza que tomé las decisiones correctas. El dinero de la venta de la casa me dio estabilidad económica, pero no fue eso lo que me devolvió la felicidad. La verdadera felicidad vino de descubrir que aún podía elegir, que aún podía decir no, que aún podía exigir respeto. Hoy, cuando comparto mi historia con otras personas, sobre todo con mujeres que atraviesan situaciones parecidas, siempre repito: lo mismo nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para elegir nuestra propia felicidad. Mi silencio aquel día, cuando encontré mis cosas tiradas en el jardín, fue el silencio más poderoso de mi vida. Fue el silencio de una mujer que al fin había encontrado su fuerza. Y esa fuerza, una vez despertada, nunca más me abandonó. Ahora, al mirar atrás, entiendo que aquel billete cruel no fue el final de mi historia, sino el inicio de una nueva vida. Una vida que yo decidí vivir, bajo mis propios términos. Y esta vida, puedo afirmarlo sin dudar, vale cada lágrima y cada herida que tuve que enfrentar para conquistarla. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo, en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien.